Bueno, ahora vamos a hacer una práctica de la creación de usuarios, roles y privilegios. Para ello nos conectamos como System. Luego de eso, creamos nuestro usuario. Le damos una contraseña. Le asignamos al tablespace por default. Y le damos un tamaño del tablespace. Ya. Una vez creado nuestro usuario, abrimos otra pestaña del SQL Plus y tratamos de conectarnos. Como vemos, vemos que el usuario Carlos no tiene privilegios para iniciar la sesión. Entonces vamos a crear un rol estando conectados como System. Una vez creado el rol, asignamos a ese rol para que tenga el permiso de conexión. Una vez asignado a nuestro rol para que pueda hacer la conexión, ese rol le asignamos a nuestro usuario. A Carlos sería en este caso. Y intentamos conectarnos nuevamente. Una vez estando como ya nos pudimos conectar, el usuario Carlos, intentamos crear una tabla. Y vemos que no tenemos los privilegios suficientes. Entonces, estando como System, le otorgamos el privilegio al usuario Carlos para que pueda crear tablas. Entonces, una vez otorgado el privilegio, volvemos a tratar de crear la tabla. Y vemos que ya nos deja crear. Vemos que ahí tenemos nuestra tabla prueba.
Ahora, para poder insertar en esa tabla y para poder demostrar, vamos a crear otro usuario. Ahora abrimos otra ventana de SQL Plus y tratamos de conectarnos con LinkedIn. No podemos, entonces vamos a otorgar el privilegio para que pueda conectarse. Vemos que ya nos... Una vez conectado como Kevin, tratamos de insertar un dato en la tabla de prueba que esa tabla está en el usuario Carlos. Como vemos, nos dice que la tabla no existe, entonces eso es porque no hemos dado privilegios a Kevin para insertar en la tabla que tiene Carlos. Entonces nos vamos a System y le otorgamos el privilegio. Kevin. Ahí estamos diciendo que otorgamos el privilegio de inserción en la tabla prueba que tiene Carlos a Kevin. Entonces nos vamos vuelta como Kevin y tratamos de insertar nuevamente. Y como vemos, ya se insertó. Ahora vamos al usuario Carlos y verificamos. Como vemos, no sale ningún dato. Eso es porque no hemos guardado los cambios en la base, por lo que hacemos un commit y volvemos a hacer nuevamente el select. También hacemos el commit en el usuario Kevin. Y efectivamente
tenemos el dato en la tabla prueba que está dentro de Carlos. Ahora vamos a tratar de hacer un select estando en el usuario Kevin. Como vemos dice que no existe, es por lo que no tiene los privilegios suficientes. Entonces vamos a conectarnos como system y le otorgamos el privilegio. Estamos diciendo que otorgue la selección en el usuario Carlos para la tabla prueba para el usuario Kevin. Volvemos a estar conectados como Kevin y volvemos a hacer el select. Y como vemos ya nos sale el usuario Kevin, ya puede hacer un select de la tabla que está en el usuario Carlos. Ahora vamos a quitarle los privilegios que dimos al usuario Kevin. Entonces ponemos entonces decimos que le quite la selección en el usuario Carlos de la tabla prueba a Kevin. Nos conectamos como Kevin y tratamos de hacer nuevamente el select. Como vemos nos dice que tenemos privilegios insuficientes y así es como se revoca el privilegio. Ahora le vamos a quitar el privilegio de insertar. Y ahora vamos a tratar de insertar estando en el usuario Kevin. Como vemos, efectivamente ya le hemos quitado el privilegio de inserción al usuario Kevin. Ahora nos conectamos como system para tratar de borrar el rol que creamos y era el de conexión. Como hemos borrado la conexión que estaba conectado y sujeto para que Carlos se conecte, ahorita Carlos ya no podría conectarse. Para hacer la demostración voy a desconectarlo y voy a tratar de conectar. Como hemos borrado el rol que tenía para hacerme la conexión o para iniciar sesión, entonces el usuario Carlos ya no puede conectarse. Ahora voy a conectarme como system y voy a borrar un usuario.
como vemos nos dice que no puede borrar porque hemos estado utilizando ese usuario anteriormente. Entonces, para hacer un borrado completo debemos poner que sea en cascada. Efectivamente ya se borró el usuario Carlos. Esta es la práctica que hemos hecho de crear usuarios, borrar, crear privilegios, roles. Muchas gracias. Bueno, para esta práctica utilizaremos lo que es la herramienta Oracle de Enterprise Manager para lo que es crear usuarios, los privilegios y asimismo como son los roles para ese usuario. Entonces, antes que nada debemos entrar al usuario System, que es nuestro usuario por defecto. Entonces, para crear un usuario siempre debemos tener un table space. Para si tenemos creado anteriormente y hemos hecho esto, entonces sí que iniciaremos a crear un usuario. O a su bien, para hacer, crearemos también lo que es un rol. Podemos iniciar creando un usuario, un rol, eso no va a cambiar, aunque ya lo editaremos luego. Entonces comencemos con la creación de un rol. Entonces, para crear roles, aquí tenemos algunos roles que por defecto tiene Oracle, como es el Connection, CTA, PPX, el DBA, lo que es el Database Administrator. Entonces procedemos a crear. Entonces aquí podemos poner un rol que podría ser secretaria. Autenticación, por defecto pondremos ninguno ya que para poder acceder fácilmente. Entonces aquí podemos agregar los roles que tiene para el rol secretario. Entonces para eso podemos poner el rol de conexión, el rol del DBA para poder acceder al Enterprise Manager y asimismo otros usuarios o otros roles. Entonces son los más importantes, la conexión y el DB. Entonces ponemos aceptar y podemos ir viendo cómo se va creando un rol. Entonces en un rol en código SQL que es creíble o secretaria sin identificación que tiene el gran connection, conecta a secretaria y asimismo el DB a secretaria. Asimismo se puede dar privilegios de sistema, es decir, dar privilegios de, en este caso, dar todas las tablas a ninguna, a create tables, eliminar tables, eliminar directorios, índices, lo que sea. Entonces así lo que tiene el rol, pero para eso solo crearemos lo que es en los roles. Entonces aquí también tenemos los privilegios objeto que pueden ser para cadenas de clases, paquetes, tablas, sinónimos, procedimientos. Entonces ponemos estar creando un rol y tenemos nuestro rol que es secretaria. Lo buscamos aquí o directamente en el nombre del objeto y ponemos ir. Entonces tenemos aquí el rol secretario y entonces tenemos nuestro rol, podemos proceder ahora sí a crear nuestro usuario. Tras nuestro usuario aquí por defecto tenemos anónimos, el div, mddata, algunos que vienen por defecto. Entonces ponemos un nuevo usuario, digamos Carlos, el perfil. Aquí por defecto le ponemos default. Entonces, ¿qué quiere decir un perfil? Por eso vamos lo que es un perfil.
Entonces un perfil es una asignación a un usuario que existe en la base de datos. Entonces un perfil de usuario es una forma de limitar los recursos que puede utilizar un usuario. Es decir, que los recursos que son recursos del kernel, usos de la CPU, depuración de sesión, etc. Es decir, que también tiene el uso de claves de acceso, password, duración de intentos de reuso. Así también. Entonces también podemos decir que limita el perfil por defecto de 20 minutos con este comando fly default limit y DLE time 20. Entonces el que no puede en un cierto tiempo, la sesión se cerrará en ese lapso. Entonces ponemos aquí también la autenticación, que es contraseña. Entonces el forzar vencimiento es de que ya llega una fecha límite, entonces ya esa por obligación tendríamos que cambiar la contraseña de ese usuario. Entonces, por ejemplo, ponemos sin forzar vencimiento. Entonces ahora vamos a coger lo que es el table space. Como ya habíamos dicho que debíamos tener previamente creado un table space, entonces cogemos table space que teníamos aquí, que es uno que tenemos, digamos, martes. Table space y una tabla temporal que por defecto se le coge el table space tem. Y aquí en la parte del estado desbloqueado, desbloqueado. En este caso, para nuestro ejemplo, hagamos desbloqueado. Entonces los roles. Los roles por defecto de este usuario tiene por defecto el connection. Entonces aquí es los roles donde que ya habíamos creado. Debe estar nuestro rol creado, que es secretaria. Entonces aquí tenemos el rol secretaria. Juntamos, aceptar. Y ahí tenemos asimismo los privilegios que tiene ese usuario. Podemos darle aquí. Puede ser que solo sea de seleccionar cualquier tabla. Entonces solo esa secretaria va a poder hacer una selección de cualquier tabla. Entonces podemos aceptar. Y asimismo los privilegios que tiene su usuario. Es decir, en otras tablas de otros usuarios. Es decir, vamos a dar un privilegio de objeto. Es una tabla y agregamos. Entonces aquí vamos a seleccionar un usuario, en este caso tenemos Scott. Tiene algunas tablas, entonces en esta tabla va a poder hacer un select este usuario Carlos a este usuario Scott, o hacer un select. Entonces aquí podemos seleccionar que solo sea un select. Exacto. Y entonces podemos aceptar. Asimismo podemos ir viendo cómo se va creando nuestro código en SQL, crear usuario Carlos, el perfil por defecto, una contraseña, la table space que escogimos martes y la table space temporal. La cuenta va a estar desbloqueada. Tiene un privilegio de seleccionar cualquier tabla. También tiene el privilegio de seleccionar la tabla empleados del usuario Code. Tiene el privilegio de la conexión y asimismo el rol que le dimos a secretaria. Ya. Entonces acá en la parte de cuotas, por defecto nos saldrá en esta forma el default, la table space que hemos seleccionado. Aquí podemos poner en cuánto se puede dividir ese table space, es decir, si tiene 20 y tenemos 4 usuarios, podemos ponerle 5 megas cada usuario, es decir, así, con valor, y poner, digamos que ese table space tenía 20, entonces ponemos 5. Puede que agreguemos otro usuario a ese mismo table space
no habría inconvenientes irle poniendo los valores. Entonces así mismo vamos viendo cómo se va creando. Entonces en esta parte tenemos lo que es la cuota. Aquí ponemos megabytes o kilobytes, eso no importa. Entonces ponemos aceptar y se nos ha creado nuestro usuario Carlos. Tenemos aquí. Entonces para probar si tenemos nuestro usuario, nos vamos al SQL o directamente al, al, al Oracle Enterprise Manager. Entonces realizamos la conexión Carlos, nuestra contraseña y vemos que está conectado nuestro usuario Carlos. Y eso sería toda la creación de usuarios en el Oracle Enterprise Manager. A continuación, vamos a mostrar cómo se crean usuarios y roles y mostrar el funcionamiento de los privilegios dentro de Oracle, para lo cual vamos a ocupar la herramienta de SQL Developer. Como podemos ver, es una herramienta muy sencilla, no tiene grandes cosas. Pues bueno, vamos a empezar. No es muy complicado que se diga utilizar esta herramienta. Lo primero que debemos hacer es tener habilitada una conexión. Una vez que ya tenemos habilitada una conexión, nos pide aquí la clave de la misma. Esperamos unos segundos hasta que esta ingrese correctamente para luego proceder a la creación de un usuario. Pues bien, como podemos ver, dentro de nuestra conexión tenemos varias opciones como la de tablas, vistas, edición de vistas. Nos dirigimos hacia el final de nuestra conexión, donde vamos a encontrar otros usuarios. Dentro de esta tenemos todos los usuarios que tenemos disponibles en nuestra conexión de Oracle. Ya, para empezar, vamos a crearnos una conexión, un usuario sencillo. Como se los dije, es muy sencillo de manejar y de interpretar cómo funciona. Pues bien, le damos en creación de usuario. Una vez aquí nos pide un nombre de usuario. Para este caso vamos a darle, por ejemplo, demostración. De igual manera le damos una clave. Recuerden, la clave no puede empezar con caracteres especiales. Dentro de la creación de usuario nosotros tenemos estas opciones. Por ejemplo, la opción de que ya una contraseña se vence en un tiempo estimado. Ya. Nosotros tenemos que asignar una tabla por defecto donde se almacene las tablas que vamos a crear. Previo a esto, yo ya creé una tabla que es mi table space 1. Y de igual manera, tengo dos tablas temporales donde se van a almacenar ciertas consultas, pequeñas cosas dentro de nuestro usuario. Para este caso voy a ocupar temporal. Bueno, aquí nosotros podemos ver todos los roles que tiene disponible el gestor de base de datos Oracle y de igual manera todos los privilegios. Listo. También tenemos las cuotas. Dentro de las cuotas son el espacio que le vamos a dar
al usuario dentro de una tabla, de un table space. En este caso, yo quiero asignarle un espacio ilimitado dentro de, de mi table space 1. Ya, como podemos ver en el SQL, tenemos que la cuota es ilimitada en table space. Ya, nosotros vamos a crear así, sin darle roles ni de conexión, de nada, ni privilegios. Vamos a crear nuestro usuario así. Le damos en aplicar y podemos ver que nuestro comando se ejecutó perfectamente. Pues bien, ahora vamos a probar. Para probar vamos a utilizar lo que es el SQL Plus. En este momento estoy conectado como System, para lo cual voy a proceder a desconectarme para conectarme como el nuevo usuario que acabé de crear. Como pueden ver, me dice que no tengo privilegios para iniciar sesión. Entonces, en este momento, para que se pueda ver de mejor manera, voy a crear un rol que contenga esos privilegios, los privilegios que me permitan ingresar sesión, de igual manera que me permitan crear tablas e insertar datos. Pues bien, como podemos ver, dentro de estas opciones de nuestra conexión que creamos, no tenemos ninguna opción que nos muestre dónde hacer los roles. La parte de roles la vamos a hacer dentro del DBA, para la cual nos vamos a ver ya DBA. Listo. De igual manera, aquí está nuestra conexión ya establecida. Expandimos las opciones y nos vamos hasta el final, donde encontraremos seguridad. Dentro de seguridad encontramos algunas opciones como son perfiles, roles de usuarios. De igual manera, si expandimos las opciones de roles, vamos a encontrar todos los roles que tiene el gestor. Le damos clic en roles y nos vamos a crear nuevo. Ya, le damos un nombre al rol. En este caso yo voy a utilizar rol demo. Listo. Los roles otorgados van a ser el de connect. Ya, en este caso le damos el de administrar, porque nosotros necesitamos permisos del administrador para poder tener esta conexión. En este caso, si solo le otorgáramos permiso, no tuviéramos la capacidad de administrar el mismo. Ya, de igual manera, dentro de los privilegios del sistema, vamos a darle la posibilidad de crear tablas. A ver, crear tabla. Aquí está, create any tabla, que cree cualquier tabla. Esto se hace debido a que si nosotros ponemos en solo el create table, solo nos va a permitir crear tablas especiales, pero al referirnos a any table, nos permite crear cualquier tabla. Vemos cómo se crea el SQL, create role, role demo, le da grant connect para la conexión con opciones de administrador. De igual manera, el privilegio que se le asigna. Aplicamos este comando y le damos en aceptar. Pues bien, tenemos creado nuestro rol. Nos vamos a la parte de conexiones nuevamente. Buscamos nuestro usuario. Demo. Muy bien. Editamos el usuario. Nuestro usuario ya estaba creado. Y entonces, nos vamos a la parte de roles. Como nosotros creamos el rol, ya se debe haber adjuntado a lo que es todos los roles del sistema.
Y aquí está rol demo. Le damos igual administrar y vemos el SQL y nos dice roles. Alteramos el usuario demo y dándole el rol demo. Muy bien, aplicamos los cambios. El comando se ejecuta a la perfección y vamos a probar si en efecto nosotros ya podemos ingresar al usuario. Como pueden ver, mi usuario se conectó con éxito. Ahora bien, vamos a ver si los privilegios que le dimos fueron suficientes para crear una tabla. Y de igual manera, vamos a probar que estos privilegios funcionan, debido a que no le dimos permisos para ingresar datos. Pues bueno, voy a ingresar una tabla. Muy bien, como podemos ver, la tabla se creó con éxito.